En este ejemplo, determinaremos un probabilidad condicional utilizando una tabla, así como el teorema de Bayes. 4% de los titulares de pólizas de seguros de vida de una determinada compañía son fumadores. Para cada no fumador, la probabilidad de morir durante el año es 0.014. Para cada fumador, la probabilidad de morir durante el año es de 0,05. Se nos pide encontrar la probabilidad de que un titular de la póliza que murió el año pasado era un fumador. Esta es la probabilidad condicional. La probabilidad de una política titular era un fumador dado el titular de la póliza falleció durante el año, que indicamos usando el que se muestra aquí abajo. Y ahora completemos la mesa. Para completar la tabla, supondremos que hay 100.000 asegurados para que tengamos buenos valores en la tabla. Para empezar, sabemos el 4% de la póliza de seguro los titulares son fumadores. 4% de 100.000 son 4.000. Y por lo tanto el total para los fumadores es de 4.000. Y luego 100.000 menos 4.000 es 96.000, que es el número de no fumadores. Y ahora registraremos cuántos esperamos vivir o morir durante el año. Para cada no fumador, la probabilidad de morir durante el año es de 0,014. Para encontrar el número que esperamos a morir durante el año, multiplicamos 0,014 por 96.000, que es 1344. Which is 1,344. Para el número que esperamos vivir, restamos 1.344 de 96.000, lo que nos da 94.656. Para cada fumador, la probabilidad de morir durante el año es de 0,05. 0,05 veces 4.000 es 200. Esperamos 200 de los 4.000 fumadores a morir durante el año. Y luego 4.000 menos 200 es 3.800. Esperamos 3.800 fumadores vivir durante el año. Y ahora vamos a seguir adelante y el total de las columnas. 200 más 1.344 es 1.544. 3.800 más 94.656 es igual a 98.456. Y si totalizamos el último y la última columna, ambos tienen una suma de 100.000. Y ahora tenemos todos la información que necesitamos para determinar la probabilidad de que el titular de la póliza fuera fumador dado que falleció durante el año. Solo nos preocupa la columna donde murieron los asegurados, esta columna de aquí. Aviso del total de 1.544 fallecidos, 200 de ellos eran fumadores. Y por lo tanto la probabilidad de que el titular de la póliza era un fumador, dado el titular del póliza murió durante el año es de 200 dividido por 1.544. Y se nos dice que expresemos la respuesta, redondeado a 4 posiciones decimales. Así que ahora nos dividimos. A 4 decimales, tenemos 0.1295. Y ahora vamos a determinar la misma probabilidad usando el teorema de Bayes, que se muestra aquí abajo. Al aplicar el teorema de Bayes, observe cómo el evento A es el titular de la póliza era un fumador. El evento B es la política titular murió durante el año. Completando el teorema de Bayes, la probabilidad de un fumador dado que murieron es igual a la probabilidad de un fumador veces la probabilidad del titular de la póliza murió dado que eran un fumador todos dividido por la probabilidad de un fumador veces la probabilidad de que el titular de la póliza murió dado que eran fumadores más la probabilidad de que un no fumador multiplicara la probabilidad del titular del póliza murió, dado que eran un no fumador. Nota: un complemento es el complemento de ser fumador, que es ser un no fumador. Y ahora encontraremos cada probabilidad. La probabilidad de un fumador se da como 4%, o 0,04 como decimal, veces la probabilidad de que el titular de la póliza murió dado que eran fumadores, que es 0.05. Todo esto está dividido por, de nuevo, tenemos la probabilidad de un fumador, que es 0,04, veces la probabilidad de que el titular del póliza murió dado que eran fumadores, que es 0.05. Y luego tenemos más el probabilidad de un no fumador. Bueno, si 4% son fumadores, 96% son no fumadores, lo que sería 0.96.
Y luego los tiempos de la probabilidad del titular de la póliza falleció por ser no fumador, que se da como 0,014. Y ahora volveremos a la calculadora. Y, por supuesto, deberíamos conseguir el mismo resultado de 0,195. Voy a seguir adelante y utilizar la clave de formato de fracción aquí a la derecha, A sobre B. Tenemos 0,04 veces 0,05 en el numerador. En el denominador, tienen 0,04 veces 0,05 de nuevo. Y luego más 0,96 veces 0,014, intro. Y puedes ver que obtenemos el mismo resultado a 4 decimales, 0,195. 295. Así que si usamos una tabla para organizar la información o ir directamente al teorema de Bayes, podemos ver el resultado es el mismo. Espero que haya encontrado esto útil.